Bienvenidos una vez más a Vixo Deportes. El Tour de Francia 2026 continúa escribiendo nuevas historias y llegamos a una de esas etapas que todos los aficionados esperan desde que se presenta el recorrido, una jornada de alta montaña, de sufrimiento, estrategia y donde los grandes favoritos comienzan a mostrar realmente sus cartas. Antes de comenzar con esta historia, recuerda seguir a Vixo Deportes en Facebook, darle me gusta y compartir nuestro contenido para que más aficionados puedan vivir la emoción del ciclismo. También nos puedes encontrar en YouTube como Vixo Deportes, donde llevamos cada etapa con análisis y narraciones especiales. La sexta etapa arrancó desde Pau, una ciudad que ha sido protagonista en muchas ocasiones dentro del Tour de Francia, y tenía como destino final Gavarnie-Édre. Un cierre en montaña que prometía cambios importantes en la clasificación general. Pero esta no era una etapa más. Era una prueba diseñada para los escaladores, para aquellos corredores capaces de resistir cuando las piernas empiezan a pesar y cuando la montaña deja de ser solamente una carretera para convertirse en una batalla mental. El recorrido presentaba varios desafíos importantes. Primero apareció la Côte de l'Ocrup, un puerto de cuarta categoría que servía como el primer aviso del día. Después llegaría la Côte de Mauvesin, otro ascenso que comenzaba a desgastar poco a poco al pelotón. Pero todos sabían que la verdadera pelea estaba reservada para la parte final. El Col de Aspin, un puerto de primera categoría, sería la antesala del gran momento. Y después llegaría uno de los nombres más respetados en toda la historia del ciclismo. El Col du Tourmalet. Una montaña que no necesita presentación. Un puerto mítico, escenario de grandes batallas, donde los campeones del Tour de Francia han demostrado quién tiene la fuerza suficiente para vestir de amarillo en París. Una subida de categoría especial, de esas que separan a los candidatos reales al título de quienes solamente intentan sobrevivir. Y justamente ahí estaba puesta la mirada de todos. Porque antes de esta etapa la clasificación general estaba muy cerrada. Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard llegaban con la misma ambición, golpear primero en la montaña y comenzar a construir una ventaja pensando en las próximas semanas. Además, el líder de la general, Thorstein Thayen, sabía que defender el maillot amarillo en una etapa como esta sería una misión complicada. La montaña suele poner a cada corredor en su lugar. Desde los primeros kilómetros comenzaron los intentos de fuga. Diferentes corredores buscaron aprovechar la oportunidad de tener protagonismo, mientras los equipos de los favoritos mantenían la calma en el grupo principal. Entre los movimientos iniciales apareció Ben O'Connor, un corredor con experiencia en grandes vueltas y con capacidad para resistir largas jornadas en solitario. También hubo pelea por los puntos de montaña y por el sprint intermedio, porque aunque la etapa estaba marcada por los escaladores, cada clasificación tenía su propia batalla. Pero atrás, en el grupo de favoritos, había una tranquilidad que solamente parecía momentánea. Porque cuando el Tour llega a la alta montaña, el ritmo siempre termina aumentando. Y ahí apareció uno de los protagonistas que más atención genera en este Tour de Francia. Isaac del Toro. El mexicano volvió a estar cerca de los mejores corredores del mundo. Pero su presencia en esta etapa tenía un significado especial. No solamente estaba buscando defender su posición en la clasificación general, también tenía una misión importante dentro del equipo UAE. Ayudar a Tadej Pogačar a llegar lo más fuerte posible al momento decisivo. Isaac ha demostrado durante este Tour una madurez impresionante. En una carrera donde cada pedalazo cuenta, el mexicano ha sabido leer los momentos, mantenerse con los favoritos y responder cuando la carretera comienza a exigir. Y mientras la fuga intentaba sobrevivir, el pelotón sabía que la verdadera carrera comenzaría en los grandes puertos. El Col de Aspin apareció en el horizonte. La carretera comenzó a inclinarse. El grupo empezó a reducirse. Los corredores que habían llegado con ilusión comenzaron a perder contacto. Porque en la montaña no importa solamente la fuerza física, también importa saber sufrir. El equipo UAE empezó a tomar el control. La velocidad aumentó. Los favoritos comenzaron a colocarse adelante. Pogačar sabía que esta era una oportunidad perfecta para recuperar terreno. Vingegaard sabía que no podía permitirlo. Y detrás de ellos, Isaac del Toro seguía presente, acompañando a los mejores y demostrando que México tenía un representante capaz de competir contra la élite mundial. La sexta etapa apenas comenzaba a revelar su verdadera historia.
Porque todavía faltaba el escenario donde nacen las leyendas. El Col du Tourmalet. La montaña donde los grandes campeones atacan. La montaña donde se ganan segundos. La montaña donde puede comenzar una nueva era del Tour de Francia 2026. Antes de entrar en el momento decisivo de esta jornada, recuerda acompañarnos en VIXO Deportes. Síguenos en Facebook, dale me gusta y comparte nuestros videos para que más aficionados puedan disfrutar ciclismo y se unan a nuestra comunidad de casi 30,000 seguidores. También nos encuentras en YouTube como VIXO Deportes. Después de una primera parte donde la montaña comenzó a seleccionar el grupo, llegó el momento que todos estaban esperando. El gigante del día apareció frente a ellos. El Col du Tourmalet. Una subida que no solamente exige piernas, exige carácter. Porque en este tipo de puertos no gana únicamente el corredor más fuerte. Gana quien sabe sufrir, quien sabe atacar en el momento correcto y quien tiene la confianza para lanzar una ofensiva cuando todos están al límite. El grupo de favoritos comenzó el ascenso. La carretera empezó a empinarse. El ritmo aumentó. Los equipos comenzaron a perder corredores. Y poco a poco la batalla por la clasificación general dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. El UAE tomó la responsabilidad. La estrategia era clara. Llevar a Tadej Pogačar en la mejor posición posible para intentar cambiar la carrera. Y ahí apareció nuevamente Isaac del Toro. El mexicano se convirtió en una pieza fundamental. Mientras muchos corredores comenzaban a sufrir y perder contacto, Isaac mantenía un ritmo fuerte, protegiendo a su líder y demostrando que su papel dentro del equipo va mucho más allá de acompañar. Porque en el ciclismo, un gran gregario también puede ser protagonista. Isaac estaba escribiendo otra página importante en este Tour. A falta de poco más de 40 kilómetros para el final llegó el movimiento que cambió completamente la etapa. Tadej Pogačar decidió acelerar. El esloveno no esperó a los últimos kilómetros. Sabía que el Tourmalet era el lugar perfecto para hacer daño. Cada pedalazo era un mensaje para sus rivales. El campeón estaba de vuelta. El grupo comenzó a romperse. Los corredores que todavía resistían tuvieron que responder. Pero solamente algunos podían seguir esa velocidad. Jonas Vingegaard entendió rápidamente la amenaza. El danés no podía permitir que Pogačar se marchara solo. La lucha entre los dos grandes campeones volvía a aparecer. Uno atacando. El otro resistiendo. Dos estilos diferentes. Dos corredores con una misma obsesión. Ganar el Tour de Francia. Mientras tanto, Isaac del Toro continuaba cerca. El mexicano estaba realizando un trabajo enorme para el UAE, manteniendo el ritmo y ayudando a que Pogačar pudiera concentrarse en su ataque. Una vez más, Isaac demostraba que está compitiendo al nivel de los mejores del mundo. Y si estás disfrutando esta historia del Tour de Francia, recuerda seguir a VIXO Deportes en Facebook y compartir este contenido con otros aficionados al ciclismo. También puedes encontrarnos en YouTube como VIXO Deportes, donde seguimos cada etapa con narraciones y análisis especiales. La cima del Tourmalet llegó. Y ahí Tadej Pogačar escribió otro capítulo en su carrera. El esloveno no solamente pasó primero por uno de los puertos más legendarios del planeta ciclismo. También consiguió puntos importantes para la clasificación de la montaña. Y lo más importante, comenzó a recuperar terreno en la clasificación general. Después del esfuerzo del Tourmalet llegó el descenso. Un momento donde también se necesita valentía. Las curvas, la velocidad y el riesgo forman parte de esta carrera. Y Pogačar volvió a demostrar una de sus grandes cualidades. Su habilidad sobre la bicicleta cuando la carretera baja. El esloveno aumentó la diferencia. Vingegaard intentaba mantenerse cerca. Pero cada segundo comenzaba a tener un valor enorme. Pero esta sexta etapa también tuvo un momento difícil para quien llegaba vestido de amarillo. Thorstein Thaen, el líder de la clasificación general al inicio de la jornada, vivió la cara más dura del ciclismo. Cuando la montaña comenzó a exigir y la carrera entraba en su momento decisivo, el corredor noruego sufrió una caída que complicó aún más sus posibilidades de defender el liderato. A pesar del golpe, Thaen continuó en competencia, pero perdió tiempo frente a los grandes favoritos. Porque en el Tour de Francia,
Un segundo perdido en una etapa de montaña puede convertirse en una diferencia gigantesca al final de 3 semanas. Llegaron los últimos kilómetros hacia Gavarnie-Gedre. El último ascenso del día esperaba. Pogačar ya tenía una ventaja importante. El cansancio comenzaba a notarse, porque el esfuerzo había sido brutal desde el Tourmalet. Pero el objetivo estaba cerca. La victoria de etapa. Y algo todavía más importante. El maillot amarillo. Finalmente, Tadej Pogačar cruzó la meta como el gran ganador de la jornada. Una victoria construida con inteligencia, fuerza y estrategia. Pero esta etapa dejó algo más que un triunfo. Dejó un nuevo líder del Tour de Francia 2026. El esloveno recuperaba el maillot amarillo. La camiseta más importante del ciclismo mundial volvía a sus hombros. Y vale la pena detenernos para entender lo que representa esta prenda. El maillot amarillo nació en 1919 y desde entonces se convirtió en el símbolo máximo del Tour de Francia. Pero atención, porque hubo un momento que hizo estallar de emoción a todos los aficionados mexicanos. Isaac del Toro protagonizó uno de los cierres más espectaculares de la etapa. En los últimos metros, el mexicano se fue cara a cara contra Remco Evenepoel por el tercer lugar. Dos gigantes dejándolo absolutamente todo sobre el asfalto. Isaac del Toro sacó un último cambio de ritmo impresionante, encontró fuerzas donde ya no quedaban, y defendió con autoridad esa tercera posición. Si hubo un hombre que volvió a hacer vibrar a toda Latinoamérica en esta sexta etapa del Tour de Francia, ese fue el de Isaac del Toro. El joven mexicano volvió a demostrar que pertenece a la élite del ciclismo mundial. Isaac todavía tuvo piernas para mantenerse con los mejores y cruzar la meta en una espectacular tercera posición de la etapa. Un resultado que confirma el enorme nivel que atraviesa el corredor del UAE Team Emirates y que representa, sin duda, uno de los mejores desempeños de un mexicano en una etapa de alta montaña del Tour de Francia. Pero las buenas noticias no terminan ahí. Gracias a esta actuación, Isaac del Toro también asciende al tercer lugar de la clasificación general, quedando únicamente por detrás de su compañero Tadej Pogačar y del danés Jonas Vingegaard. Es decir, después de 6 etapas, Isaac del Toro está en el podio provisional del Tour de Francia 2026. Un logro extraordinario para un corredor que continúa demostrando madurez, inteligencia y una enorme fortaleza física. Además, sigue completamente metido en la pelea por el maillot blanco, que distingue al mejor ciclista joven de la competencia. Así quedó la clasificación general. La alta montaña cambió completamente el panorama del Tour de Francia. Con su extraordinaria victoria en Gavarnie-Gedre, Tadej Pogačar recupera el liderato de la carrera y vuelve a vestir el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 21 horas, 11 minutos y 57 segundos. En la segunda posición aparece Jonas Vingegaard, ahora a 2 minutos y 42 segundos, después de no poder responder al poderoso ataque del esloveno en el Tourmalet. Y la gran noticia para México llega con Isaac del Toro, quien asciende al tercer lugar de la clasificación general, a 3 minutos y 27 segundos del líder. Completan los 10 primeros lugares. 4. Remco Evenepoel, a 3 minutos y 30 segundos. 5. Juan Ayuso, a 3 minutos y 34 segundos. 6. Paul Seixas, a 3 minutos y 55 segundos. 7. Florian Lipowitz, a 4 minutos exactos. 8. Eleni Martínez, a 4 minutos y 21 segundos. 9. Matías Schjelmose, a 4 minutos y 57 segundos. 10. Matías Vasek, a 7 minutos y 10 segundos. Todo indica que, a partir de ahora, la pelea por el podio comenzará a centrarse entre estos corredores, aunque todavía queda mucho Tour por disputarse. Así les fue a los latinoamericanos. La representación latinoamericana continúa siendo protagonista en esta edición del Tour de Francia. Mexicano Isaac del Toro es la gran figura de nuestra región. Finalizó tercero en la etapa y ahora ocupa el tercer lugar de la clasificación general, consolidándose como uno de los hombres fuertes de este Tour. Colombiano Egan Bernal realizó una etapa inteligente y conserva el puesto número 11 de la clasificación general, a 9 minutos y 12 segundos del líder. El colombiano sigue muy cerca del top 10 y buscará aprovechar las próximas jornadas de montaña. Ecuatoriano Richard Carapaz continúa mostrando su experiencia en las grandes vueltas.
El ecuatoriano marcha en la posición 16 de la general, a 10 minutos y 46 segundos de Pogacar. Colombiano Harold Tejada ocupa el puesto 22, manteniéndose competitivo y esperando una oportunidad para buscar protagonismo en una escapada. Colombiano Sergio Higuita aparece en la posición 29 de la clasificación general, todavía con margen para recuperar terreno conforme avance la carrera. Colombiano Ainer Rubio se ubica en el lugar 62, manteniendo su objetivo de convertirse en protagonista durante las grandes etapas de montaña que aún quedan por disputarse. Con varios latinoamericanos bien posicionados y un mexicano instalado en el podio provisional del Tour de Francia, la ilusión para nuestra región continúa creciendo etapa tras etapa. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de análisis. Recuerda seguirnos en Facebook, regalarle un me gusta a este video y compartirlo con todos los apasionados del ciclismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Vixo Deportes. Porque en Vixo Deportes no solo te contamos quién ganó, te explicamos por qué ganó. Nos vemos en el próximo análisis del Tour de Francia.